Hola, soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie más del Rey va Desnudo, este canal que toca prácticamente todos los temas, no todos porque luego por supuesto nos metemos en ingeniería industrial, pero tocamos muchísimos temas. Es un canal caótico, es un canal que no tiene nicho porque pensamos que ninguno de nosotros vive en un solo nicho, ninguno de nosotros se especializa en una sola cosa y no tiene otra vida. Luego a la gente le sorprende, oye, fulano tal es físico nuclear, pero le gusta el fútbol. Pues sí, hombre, es normal que la gente tenga muchos intereses y es normal que hablemos de muchos intereses que tenemos. Entonces, en El Rey va Desnudo, que originalmente es un canal de pensamiento crítico dedicado a cuestiones de religión y pseudociencias y demás, y hoy hablamos de política, y hablamos de sociedad, y hablamos de arte, y hablamos de artes plásticas, y leemos poesía, y hablamos de música, y nos peleamos con un montón de gente en cuestiones mucho más que confrontacionales que las que hacemos aquí, donde lo único que hacemos es compartir música. Y compartir música a través de gente como Molly Tuttle. Miren, Molly tiene ahora 29 años. Cuando yo la vi por primera vez en un video en YouTube, debe haber tenido 13. Debe haber sido hace 16, 15, 16 años. Antes de que yo tuviera incluso El Rey va Desnudo, que es un canal que tiene ya 12 añitos de existencia. Era parte de una familia, los Tuttle, que es una familia de músicos dedicados al bluegrass y a la música tradicional estadounidense. Y ella era una niña delgadita que tocaba el banjo y la guitarra. Creció con su familia y se adquirió la experiencia que da el escenario con su familia, con los Tuttle, y por cierto, con una gran cantante de bluegrass que es AJ Lee, de la que alguna vez hablaremos por aquí, que cuando los 8 añitos estaba cantando con los Tuttle y ganaba premios a la mejor cantante de bluegrass porque tiene una voz absolutamente privilegiada. Entonces Molly creció, entró a la escuela, a la legendaria escuela de Berklee de música en Boston. Además estudió con mucha gente que hoy está también en el mundo de la música tradicional, Lindsay Loux, Sierra Hull, Billy Strings. Bueno, no sé si Billy Strings estudió allí, pero bueno, es un grupo de jóvenes que todavía no cumplen los 30 y que son músicos de un nivel verdaderamente de agradecerse. Y yo vi crecer, pues, de alguna forma, video tras video a Molly Tuttle, hasta que se convierte en una gran solista. Es una guitarrista maravillosa de guitarra tocada con púa, con plectro. Lo que llaman en el mundo del bluegrass el flat picking, el tocar con una cosa plana. Empezó a componer. Empezó a tener éxito, ganó varias veces el premio a la mejor guitarrista de bluegrass, no a la mejor guitarrista mujer, al mejor intérprete de guitarra de bluegrass. Ha ganado varios premios como cantante, como compositora y sobre todo como guitarrista. Con los años hay un detalle que creo que no se debe hablar de lo extramusical, pero muchas cosas extramusicales influyen en la música. Y el caso de Molly es que ella ocultó durante muchos años que era alopécica. Hay gente que tiene alopecia areata, que significa que perdió totalmente el cabello y no lo va a recuperar jamás. Entonces ella siempre actuó con peluca y pintándose las cejas. Pero hace un par de años más o menos hizo un video con una de sus canciones sin la peluca, y tratando de reconocer que primero que nada no tenía por qué avergonzarse, y segundo, era importante que la gente que tiene alopecia areata no se oculte y pueda ver a una persona que destaca en la música y que tiene y reconoce su alopecia. Eso no quiere decir que no use la peluca en muchas ocasiones, me parece perfectamente bien, pero ya no es algo que oculte, y eso le dio para mí un valor humano adicional que le ofrece dimensión a su música. Y en particular esta canción me parecía importante comentar esto porque es una composición de ella donde dice: haz el viaje, no importa dónde empiece o dónde termine, haz el viaje, algún día lograrás volver a tu hogar. Y tiene una frase que a mí me gusta muchísimo. Dice: puedes tratar de controlar el clima, pero la lluvia dentro de ti va a seguir cayendo
los días de sequía casi te matarán de hambre. No hay forma de ocultarse, tenemos que enfrentarlo todo. Me gusta ese tipo de aproximaciones mucho más intimistas en la música, y creo que Molito lo hace maravillosamente. Elegí esta versión por dos razones. Primero, porque no toca precisamente con púa, sino que utiliza una técnica de banjo que se llama el clawhammer, la garra del martillo. Ya ven la garra esta que tiene el martillo para sacar los clavos. En banjo se utiliza este sistema donde en vez de tirar de las cuerdas hacia arriba para pulsarlas, se golpean con las uñas, manteniendo los dedos como la garra del martillo. Esta es una técnica de banjo que aprenden todos los banchistas de bluegrass, por lo menos. Hay banjo que se toca solamente con púa, pero en el bluegrass se aprende, es muy común la técnica del clawhammer. Y lo que hace Molito aquí, que no lo había hecho nadie nunca antes, o por lo menos no era conocido, no se había popularizado, pero al parecer no era nada común. Lo que hace Molly es utilizar la técnica de clawhammer para tocar la guitarra. Y esto lo hizo en un streaming en 2020. Esto no tiene nada de producción, esto no tiene nada de embellecimiento por la vía de la mesa de sonido y las maravillosas oportunidades que ofrece el Pro Tools para hacer cosas que hagan sonar mejor la guitarra y sonar mejor la voz. Esto está hecho con una camarita o con un teléfono, y creo que es en esos momentos cuando se aprecia verdaderamente el talento. Así que vamos a Take the Journey, vamos a hacer el viaje con Molly Tuttle. No sé si ustedes han hecho esto de reunirse con amigos a cantar. Yo cuando era adolescente no iba a fiestas, no iba a bailes. Yo me reunía con mis amigos y cantábamos y tocábamos la guitarra y nos contábamos historias. Creo que es así en corto como más se disfruta la música. No tiene todo el despliegue técnico que puede hacer que se llene el sonido mucho más. Te lo imaginas con un bajo, con la batería, luego atrás unos teclados que quizás hagan algo de violines y puedes ponerle una orquesta o dos atrás. Pero estar sentado como en casa, viendo a alguien como en casa, cantando como en casa, con esta calidad, sobre todo en la guitarra, la voz de Molly me parece excelente, me parece que la maneja muy bien y que la utiliza muy bien para transmitir sus canciones, sus propias composiciones, como es este caso, pero sobre todo, evidentemente, su punto fuerte es la guitarra, el hecho de que no necesita acompañantes, porque ella se basta completamente sola y
y domina, y esto es clarísimo, domina la guitarra. Esto es lo que obtienes cuando llevas 15 años tocando la guitarra todos los días. Entonces, pues yo me siento mucho más cómodo con este tipo de música que a veces con otros sobreproducidos. Ojo a las manos de Molly. Wow. Wow. Siempre me impresiona ver a guitarristas así, la precisión que se necesita, simple y sencillamente para, con movimientos amplios de la mano, acertar a las cuerdas correctas y no acertar a las otras cuerdas que no deberías estar tocando en ese momento. Porque a veces 6 cuerdas para un mal guitarrista son demasiado. Cuando tratas de tocar la tercera, tocas la segunda. Y no es solo, obviamente, la habilidad, es la facilidad con la que esa habilidad se convierte en interpretación. Molly Tuttle es un personaje importante que está creciendo enormemente con sus composiciones, independientemente que tiene algunos covers que son completamente clásicos. White Freightliner, por ejemplo, es uno de ellos, y Georgia on My Mind. Probablemente de todos los covers de Georgia on My Mind que yo he escuchado, el que más me gusta es el de Molly Tuttle, y algún día igual lo escucharemos por aquí si esto dura lo que debe durar, que es no ahora música, sino siempre música. Muchas gracias por acompañarme. Les recuerdo que los martes tenemos nuestros videos temáticos en YouTube que estrenamos a las 6 de la tarde, a veces los miércoles porque la semana se nos complica. Está, por supuesto, nuestros streamings en Twitch y en YouTube los jueves a las 7 de la noche. Estamos publicando estas reacciones de lunes a viernes a las 11 de la noche en YouTube. Y a lo largo de la semana presentamos también segmentos del streaming para quienes les interesan ciertos elementos temáticos que podemos manejar, pero que no se pueden ver un streaming de 2 horas. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima vez que haya que compartir música aquí en Ahora Música.